La Secretaría de Economía, a través del Fondo PYME, en el cumplimiento de crear las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad en el mercado nacional e internacional, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas, ha instrumentado una nueva política de desarrollo empresarial con el propósito de promover la creación y consolidación de proyectos productivos que contribuyan al crecimiento económico sostenido y generen un mayor bienestar a todos los mexicanos. En esta ocasión, ha apoyado al Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio de Tlalnepantla para desarrollar la presente guía empresarial, donde podrás encontrar la información necesaria para prevenir estafas y fraudes que pongan en riesgo el patrimonio de tu empresa. El presente video viene acompañado de un manual en el que encontrarás información muy valiosa. Te recomendamos que te apoyes en él, ya que representará un importante documento para complementar tus conocimientos respecto al presente tema. ¿Cuántas veces has escuchado frases como me robaron, abusaron de mi confianza, fui víctima de un fraude o me inculpan de acoso? Seguramente con frecuencia, ya que muchas empresas han sido víctimas de estafadores y defraudadores, y en ocasiones su mismo personal es el que abusa de la confianza que se les otorga. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, el número de delitos tipificados como fraudes y estafas en contra de empresas se ha visto aumentado considerablemente. El abuso de confianza es uno de los principales motivos que han llevado a los empresarios a tener pérdidas en sus empresas e inclusive a la quiebra de las mismas. El objetivo primordial al elaborar la presente guía empresarial es generar una conciencia jurídica sobre la prevención del delito, dando a conocer las conductas delictivas en las que se pueden ver involucrados involuntariamente o ser víctimas de estas al incumplir los requisitos y formalidades que establece la ley. El principal beneficio de la aplicación de la presente guía empresarial es el de difundir una cultura jurídica sobre la prevención del delito de una manera práctica, con un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, insertando consejos y tips de ayuda para poder evitar o atender las conductas delictivas al momento en que se presenten en tu empresa, además de anexar en el contenido una evaluación interna para proporcionar al empresario una herramienta en donde pueda detectar de inicio algún ilícito o evitarlo antes de que éste se presente, sugiriéndole un desarrollo óptimo de su negocio con miras a la prevención. Definitivamente los delitos patrimoniales, es decir, aquellos en los que se ve afectado el patrimonio de las empresas, como robos de empleados, fraudes cometidos ya sea por empleados o terceras personas, y abusos de confianza son los más comunes. El fraude es uno de los delitos que con mayor frecuencia se comete en contra del patrimonio de las empresas. Y esto se debe principalmente al exceso de confianza que se demuestra al no realizar un contrato comercial adecuado y también en la incorrecta expedición de cheques y pagarés. Un contrato es un documento que se celebra al menos entre dos partes y en el cual se pactan derechos y obligaciones que deben quedar perfectamente establecidas y de común acuerdo por las partes firmantes, con el propósito de evitar que alguna de ellas tome ventaja por cualquier aspecto mal redactado. Es importante que al firmar un contrato con otras personas o empresas, verifiques su identidad y te asegures que sus datos son reales o verídicos. El contrato en este caso tiene un objetivo muy definido, que es proteger el patrimonio de la empresa. ¿Y ese cómo se puede proteger? Realmente se puede proteger solicitando información sobre la identidad de los proveedores, de nuestros clientes, de los propios trabajadores, yendo posiblemente a sus domicilios para ver si existen, cerciorándonos, por ejemplo, en el caso de clientes y proveedores, cuando son personas físicas, bueno, pues si tienen esas facultades para realizar la actividad empresarial, o en el caso de las personas morales, los documentos que acrediten precisamente esa personalidad que les permita realizar su actividad empresarial.
Los pagarés representan un compromiso de pago documentado para soportar distintas operaciones financieras, por lo que te recomendamos que antes de recibir uno a cambio de mercancía o servicios, te asegures de la solvencia de tu deudor y te acrediten la existencia de algún bien que cubra el monto acordado en garantía. Existen diferentes formas de evitar un fraude con cheques. Si eres tú quien lo emite, asegúrate de cruzarlo con 2 líneas transversales y agregar la leyenda no negociable o para depósito en cuenta del beneficiario. De esta forma, solo el interesado podrá cobrarlo. En el caso de que seas tú el beneficiario, no entregues la mercancía o servicio hasta que hayas cobrado el cheque, ya que se han visto casos en los que incluso los cheques certificados resultan falsos. Todas las empresas utilizan cheques para realizar sus pagos a proveedores y en algunos casos también a sus trabajadores. Este tipo de documentos pueden ser utilizados como un medio para cometer un fraude, cuando lo cobra una tercera persona a beneficio personal o bien cuando a cambio de algún producto o servicio se recibe un cheque falso o sin fondos. El fiar mercancía a los clientes y no asegurarnos, ¿no?, de que nos firmen algún documento, un pagaré o nos den cheques, y a la vez no asegurarme en que tengan esos documentos un respaldo, ¿no?, algún bien inmueble o algo. Hubo una temporada en que nos estaban clonando cheques. Alguien del banco sacaba nuestra numeración de cheque y los presentaban para su cobro al portador y los utilizaban en un fin de semana. ¿Qué pasaba con eso? Que no podían verificar y lo hacían por montos pequeños y en el fin de semana nos podían estar quitando 30, 40 mil pesos. Bueno, en varias ocasiones intentaron cambiar cheques a nombre de la empresa y esto lo hicimos nosotros pensando en lo fácil que ahora es cambiar cheques, y actualmente los protegemos por medio del banco, y más que nada haciéndolos nominativos a cada empresa, poniendo el sello para abono en cuenta y pagando todo conforme a los cheques como está estipulado en la ley. En muchas ocasiones dejamos en manos de una tercera persona la administración de nuestra empresa. A estas personas se les llama comúnmente personal de confianza. Sin embargo, con frecuencia no hacen honor a este título, ya que se encargan de saquear a la empresa que les fue confiada. Para evitar ser víctima de una administración fraudulenta, procura realizar actividades de supervisión de forma regular y realizar una investigación en cuanto detectes conductas anormales en tu personal, proveedores o clientes. En el manual adjunto encontrarás una relación de estas conductas que pueden ser reflejo de una actividad irregular. Te recomendamos que las revises y realices en la medida de tus posibilidades un diagnóstico en tu empresa para evitar este delito. Existe otro tipo de fraude que se presenta cuando un deudor se declara en estado de insolvencia para pagar a sus acreedores. Esto generalmente se hace en complicidad con otras personas que participan como prestanombres, y todo ello con el único fin de evadir el pago de sus deudas. El estado de insolvencia se presenta cuando una persona o empresa demuestra no tener la capacidad económica para sufragar sus deudas, ya sea por haber llevado una mala administración o bien por factores externos que lo indujeron a caer en esa situación. Sin embargo, quienes lo hacen únicamente con el propósito de evadir sus compromisos económicos incurren en un delito que es perseguido por la ley. Pues generalmente es con la duplicidad de información o el falseamiento de información contable o financiera, generalmente. Es decir, que no se dé los datos correctamente o que se estén ocultando. Y sobre todo lo peor es que sea en el interior de la organización. Al exterior, pues muchas veces hemos visto que se da información, vamos a decir, maquillada a instituciones bancarias. La defraudación fiscal es un delito que se presenta en muchos casos por falta de conocimiento de las personas en general y de los empresarios
respecto de sus obligaciones fiscales adquiridas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo que hacen es confiar el cumplimiento de las mismas a terceras personas que no siempre actúan con honestidad y profesionalismo. Dentro de los delitos más comunes de carácter fiscal se encuentran, entre otros, no cumplir con la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes cuando se perciben ingresos económicos por la actividad que se realiza, para así omitir el pago de impuestos. Utilizar una o más claves obtenidas de manera ilícita ante dicho registro para facilitarse la evasión fiscal. Llevar lo que se conoce como una doble contabilidad, manejando en una datos reales y en la otra datos falsos. Además de estos, existen otros muchos delitos de este tipo en los que puedes incurrir, por lo que consideramos de suma importancia que antes de iniciarte, te asesores debidamente para que estés en posibilidades de desempeñarte de manera regular y lícita, cumpliendo en tiempo y forma con todas y cada una de tus obligaciones ante el fisco, evitándote de esta manera problemas personales y para tu empresa. Dentro de los delitos que afectan al fisco, nos encontramos con la administración fraudulenta. Esto es cuando se presenta algún tipo de engaño o maquinación de parte del contribuyente con el que pretende evitar el pago de los impuestos a que tiene obligación. Esto se evita definitivamente con una cultura jurídica en la cual los empresarios deben de estar conscientes de sus obligaciones fiscales para que en base a ello las cumplas y se eviten evadir o eludir el pago de algunos impuestos. Los avances en la tecnología cibernética se han convertido en una herramienta fundamental para la comercialización de productos y servicios, así como para dar a conocer nuestra empresa. Sin embargo, también ha traído consigo problemas de fraude. Sin duda has utilizado los servicios que se ofrecen en Internet, como pueden ser el pago de impuestos, la compra y venta de productos, los servicios bancarios o simplemente la información de proveedores. Sin embargo, esto se ha convertido en herramienta para los delincuentes, quienes aprovechan cualquier descuido para obtener ganancias ilícitas, haciéndose pasar como representantes de empresas y vendiéndote en ocasiones productos inexistentes, o bien obteniendo información de tus cuentas bancarias y apoderándose de tu dinero por este medio. El fraude cibernético en el área de lo que es la actividad empresarial, cuando se le otorgan ciertas facultades a algunas de las personas, sobre todo para el manejo de fondos de carácter financiero, obviamente los pueden estar mandando a otras cuentas o estableciendo relaciones con otras personas para llevar a cabo conductas delictivas, y esto va a hacer que finalmente se vea deteriorado el patrimonio de la empresa. Entonces, para eso se requiere de un estricto control de las personas a quienes estamos otorgando esas facultades, mediante la protección, si es posible, de garantías, confianzas de fidelidad o algunos mecanismos de esa naturaleza. En algunas empresas existen empleados deshonestos que extraen productos y artículos. Esto lo hacen de forma clandestina y en pocas cantidades, generando con esto pérdidas cuantiosas. Debemos de recordar que el robo hormiga es aquel en el que el empleado poco a poco o tal vez de manera diaria va sacando algún bien pequeño propiedad de la empresa, de tal manera que en determinado tiempo se hace un monto considerable. Esto se puede evitar el robo hormiga por parte de los empleados con un control más específico que se lleve, por ejemplo, en la revisión de los empleados al momento tanto de entrar como, por ejemplo, cuando llevan algún tipo de mochilas, como al salir. Esta revisión les va a evitar precisamente ser víctimas de estos delitos. En muchas empresas se le entrega al personal equipo como teléfonos celulares, computadoras o vehículo para que realicen mejor su trabajo. Sin embargo, algunos trabajadores lo utilizan para sus actividades personales o bien no lo regresan a la empresa cuando les es requerido. A este delito se le denomina abuso de confianza. Siempre el abuso de confianza está generado en base a las facultades que le otorga uno al personal con el manejo de ciertos bienes, por ejemplo el caso de los cajeros,
es importantísimo tratar de alguna forma de tener un control estricto sobre ellos a través de mecanismos de auditoría, donde les podemos revisar, por ejemplo, a través del arqueo, cuál ha sido el manejo de los fondos y también posiblemente establecer otros mecanismos como pueden ser las fianzas de fidelidad. El cohecho es uno de los males que más afecta a nuestra sociedad. Desgraciadamente, esta cadena de corrupción no se ha podido eliminar. Ofrecer o solicitar dinero a cambio de alguna preferencia o de recibir un favor es un delito que se debe eliminar, empezando por uno mismo. Es común que en todo tipo de negocios se presenten casos de cohecho. Este lo puede cometer el personal que lleva a cabo funciones específicas de interacción con clientes o proveedores, y consiste en ofrecer o recibir algún beneficio a cambio de un acuerdo comercial. Dentro de la administración pública, algunos funcionarios solicitan una retribución a cambio de evadir o agilizar algún trámite. Sin embargo, en otros casos, son los mismos empresarios quienes ofrecen dádivas cuando no son capaces de cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Algunas empresas han tenido éxito gracias a fórmulas propias que han desarrollado o bien a investigaciones de nuevas tecnologías o de mercado. Esta información es uno de los elementos que proporciona valor a tu empresa. Sin embargo, por falta de prevención, en algunos casos esta información se divulga a otras personas, ocasionando pérdidas a tu patrimonio. La revelación de secretos industriales constituye un delito castigado por la ley. Se ha visto que en algunos casos existen empleados, proveedores o clientes que toman información de las empresas para obtener un beneficio personal. Es por eso que te recomendamos que, en caso de tener información desarrollada por ti, elabores un contrato de confidencialidad que debe firmar toda persona que tenga acceso a esta. De esta manera, te protegerás legalmente ante una situación de divulgación de información confidencial. Pues la información confidencial es sobre inclusive la propia cartera de clientes que tiene el negocio. La confidencialidad y la lealtad de un trabajador es muy importante. En lo particular, yo siempre recomiendo que dentro del contrato de trabajo se exprese esta situación e inclusive también con prestadores de servicio exteriores. Existen ciertas conductas inadecuadas que se cometen en contra de la dignidad de las personas. Una de las más frecuentes es la discriminación laboral. Aunque se están haciendo leyes que regulen estas conductas, todavía existen personas que discriminan a sus trabajadores por su preferencia sexual, por su edad, por su origen o bien a mujeres embarazadas. Más que por temor a una sanción legal, la discriminación es una conducta que se debe evitar por razones éticas, puesto que todo ser humano tiene los mismos derechos sin importar su condición sexual, su origen o sus capacidades diferentes. Es recomendable que practiques estos valores en tu empresa y no te arriesgues a ser denunciado por una situación de este tipo. La calumnia es un delito que consiste en una acusación falsa, muchas veces atribuida con el fin de presionar para evitar el cumplimiento de un contrato, que puede ser laboral, comercial o de cualquier otro tipo. En caso de que despidas a un empleado con una razón justificada, debes tener bien documentados los argumentos. Estos deben ser verificables y contundentes. Nunca debes acusar a un empleado falsamente, ya que incurrirías en un delito previsto en casi todos los códigos penales de nuestro país. La calumnia es un delito que por un mal asesoramiento cometen algunos empresarios, y esto es cuando los despiden injustificadamente y ellos creen que para evitar una demanda lo mejor sería acusar o imputarle una conducta ilícita al trabajador. Esto es aberrante, es totalmente injusto, porque ese trabajador puede presentar la denuncia por calumnia y entonces el que va a estar en problemas es el empresario. La privación ilegal de la libertad es un delito perseguido por la ley y en algunas ocasiones se comete en las empresas. Un ejemplo claro lo representa algún empleado que roba y en lugar de denunciarlo, le impedimos la salida de la empresa. Esto es un gran error, ya que esta acción es considerada la privación ilegal de la libertad.
Nunca mantengas a un trabajador dentro de tus instalaciones en contra de su voluntad. Para evitar cometer este delito en una primera instancia, te recomendamos que acudas a una asesoría legal. Posteriormente debes levantar un acta administrativa en presencia de 2 testigos y finalmente puedes despedirlo con argumentos bien definidos y solo hasta entonces puedes proceder legalmente en su contra. Con cierta frecuencia se presentan acusaciones en contra de directivos o dueños de empresas por el delito de acoso sexual. Si bien es cierto que hay casos justificados y reales, también existen imputaciones con base a una mala interpretación de actitudes o bien es una forma que comúnmente utilizan algunas personas para adjudicarse algún beneficio económico de la empresa. Para evitar ser demandado por acoso sexual, procura que el trato con tus empleados sea respetuoso y amable. Evita en lo posible actitudes que se pudieran malinterpretar. Por ejemplo, los abrazos, besos o palabras que pudieran sugerir una incitación a una relación más allá de lo laboral. La mejor protección que se puede tener en el acoso sexual es establecer normas de conducta para todos los niveles de una empresa. El personal operativo, el personal directivo, el personal ejecutivo. Todos tener ciertas normas de trato. Y evitar, sobre todo cuando se trabaja en algunos núcleos empresariales con muchas mujeres, lógicamente se puede dar el aspecto de que alguna de ellas pudiera acusarlo. Entonces, cuando sean cuestiones donde se tenga que tratar un asunto que implique cierta confidencialidad en el trato, es preferible que haya una persona como testigo de que no se está generando ningún acoso de esta naturaleza. Siempre hay que prevenir. Un empresario adquiere una función fundamental en la economía del país. Tiene el compromiso de generar empleos y de crear relaciones benéficas de manera interna o externa. Sin embargo, puedes encontrar gente desleal que busca sacar provecho de tu empresa, ya sea trabajador, proveedor, cliente o autoridad. Para evitar el verte involucrado en algún delito, te sugerimos adoptar las recomendaciones incluidas dentro de tu manual. De igual manera, en tu manual encontrarás un cuestionario de evaluación para identificar el nivel y grado crítico en el que se encuentra tu empresa en relación a los posibles fraudes y estafas que pudieran afectar su integridad, de tal forma que puedas adoptar las acciones pertinentes. Esa parte social es la que poco se ha atendido. Y quiero explicar por qué. Para que una persona tenga un motivo para delinquir, tiene que haber un origen. Y es en esa parte en donde se está, digamos, trabajando particularmente en esta circunstancia, que tiene que ver con la atención de los problemas sociales. O sea, antes de ser fenómenos criminales, son fenómenos sociales. Y cuando ya se quebranta la ley, entonces se convierten en fenómenos criminales. Pero previamente, digamos, la falta de oportunidades, la inequidad, digamos, la falta de oportunidad de asistir a la escuela o, digamos, que no haya, digamos, amor en la familia o seguridad al interior de la familia. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, porque además, reitero, es una concepción de Naciones Unidas y son debates que han venido realizando cada 5 años en el mundo, entonces hay ya una realidad que es necesario que nosotros pongamos a funcionar a todos los actores del Estado. Los empresarios, las iglesias, las asociaciones de padres de familia, las universidades, los institutos de educación superior y los niveles de gobierno. Es decir, no son los únicos, están organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, que de alguna manera se dedican a atender la problemática social. Y entonces lo que nosotros hemos estado formulando a lo que hoy denominamos prevención social del delito. Para obtener apoyo de un especialista, te recomiendo acudir al Centro de Desarrollo Empresarial Canaco Tlalnepantla.
Aquí, con gusto serás atendido para aclarar tus inquietudes al respecto y te canalizaremos con un abogado para que te asesoren tus dudas relacionadas con delitos cometidos en contra de empresas y empresarios.